Capítulo 5. Una misión con el Pilar del Agua y una catástrofe inevitable, el despertar del Conquistador. Después de la muerte de la cuarta luna menguante y de que Chris y Shinobu se reagruparan, estos mismos regresaron junto al escuadrón del apoyo. Quienes estaban esperando una nueva orden o a ambos cazadores en el lugar que les indicó el cuervo de la pelimorada, pero como era de esperar en pocos minutos de que el pelirrojo y la pelimorada se reagruparan. Estos mismos llegaron junto al escuadrón en escasos minutos, pero cuando el dúo fue visualizado por este mismo escuadrón, rápidamente unos pocos de este mismo grupo se acercaron para auxiliar las heridas de ambos cazadores. Pero la pelimorada los calmó diciendo que todo estaba bien, ya que por su parte esta misma no sufrió heridas, pero por el lado del pelirrojo fue distinto. Ya que las manos de este mismo salieron lastimadas en la pelea, esto fue rápidamente notado por varios del escuadrón quienes estaban entrenados para notar ese tipo de daños al momento. Sobre todo cuando hacían una rápida examinación visual a los cazadores que recién regresaban de su misión. Nota. No sé qué nombre ponerles a los miembros del escuadrón de apoyo, así que simplemente los llamaremos soldados para poder diferenciarlos de los cazadores de demonios. Sigamos. Soldado. Pilar del insecto, usted no estará herida, pero su compañero sufrió daño en sus manos. Si nos lo permite lo examinaremos antes de partir hacia la posada oficial para cazadores de demonios más cercana. Propuso con un claro respeto a la pelimorada, pero antes de que cualquiera del escuadrón pudiera hacer algo, Shinobu alzó su mano al frente del pelirrojo para detener a los miembros del escuadrón de apoyo. Shinobu. No será necesario, nuestro trabajo aquí ha terminado y es mejor salir de aquí cuanto antes, sus heridas estarán bien por ahora, partiremos a la posada más cercana, necesito informar a la sede central que partiremos de regreso mañana. Explico con calma ya que después de todo la pelimorada pudo examinar las vendas del pelirrojo previamente, y sus heridas por ahora estaban libres de cualquier infección o algo que las empeorara. Mientras no usara su Nichirin o sus manos para pelear, ya que eso mismo complicaría todo, además de que el cuerpo de los asesinos de demonios ya había interactuado demasiado con la villa y lo mejor era irse. Después de todo, la organización de los cazadores de demonios se debía mantener lo más oculta posible del resto de las personas. Y como era de esperar, ninguno del escuadrón de apoyo rechistó o se negó a la orden de su superior, empezando así a desplazarse a la posada más cercana. Pero al frente de este mismo grupo estaban Shinobu y Chris, ya que aún la noche estaba presente y los demonios podían llegar a aparecer en algún momento. Y si eso pasaba, lo mejor es que ambos cazadores, quienes podían aún pelear, una mejor que otro, estuvieran al frente por si esa pelea se presentaba. Por suerte eso no sucedió, así que todo el escuadrón pudo llegar sano y salvo y sin ningún problema hasta su objetivo, siendo una posada para la organización de los cazadores de demonio. Y un lugar más que seguro para descansar de los demonios gracias a las glicineas que rodeaban la posada. Pero cuando estos llegaron a la entrada, la pelimorada fue la encargada de golpear la puerta principal, haciendo que una mujer adulta de unos 34 años abriera la puerta encontrándose con el escuadrón que era liderado por la Pilar. Pero eso no alarmó a la mujer, quien hizo una reverencia de manera calmada, ya que al estar familiarizada con los cazadores de demonios, algo así no la sorprendería. Después de todo se encargaba de acogerlos en su posada, aunque esta misma debía de admitir que no era común ver a un escuadrón todos los días. Mujer. Bienvenidos, entren por favor, los guiaré a sus habitaciones para que puedan sentirse cómodos lo más pronto posible y logren un confortable descanso. Comentó la mujer mientras dejaba de hacer su reverencia, siendo respondida por la pelimorada, quien se limitó a responder con un «gracias por su amabilidad», para empezar a seguir a la mujer al interior de la posada. Al igual que el resto del escuadrón y el pelirrojo, quienes atravesaron el patio delantero para llegar así a la posada, que al igual en la que estuvo anteriormente el pelirrojo, también tenía un muro de seguridad. Una vez todos los presentes llegaron a la entrada, estos tuvieron que entrar de 3 en 3 por el poco espacio que había en la entrada principal. Después de todo, el escuadrón era formado por 20 miembros, más los 2 cazadores de demonios, quienes dejaron sus respectivos calzados en diferentes muebles que había en la entrada. Los cuales, al igual que la posada anterior donde estuvo el pelirrojo, estaban formados por pequeños armarios para los calzados, ya que sería un problema dejarlos en la entrada principal. Una vez todos listos, la mujer que recibió al grupo en la entrada, fue ayudada por un hombre que de igual manera trabajaba en esa posada, dividiendo así el grupo en 2.
Pero antes de que estos mismos empezaran a guiar a todos a sus respectivos cuartos, el hombre se dispuso a dar un mensaje. Hombre. Disculpen un segundo, antes de asignar sus cuartos he de informarles que por razones de espacio deberán compartir sus cuartos en grupos de 2, por desgracia no disponemos de tantas habitaciones y debemos dejar algunas vacías por si algún cazador viene a descansar. Explico con calma pero en un tono un poco elevado para ser escuchado por todos los presentes, quienes no vieron ningún problema en la petición. Mujer. Por ahora mientras los guiamos, busquen con quien quieren compartir su habitación para una mayor comodidad. Pidió la mujer con amabilidad, lo que provocó que los susurros se hicieran presentes en los grupos, aunque estos no hablaron en un tono alto por respeto y así mantener el orden correctamente. Una vez la mujer terminó de hablar, ambos grupos se separaron en el cruce que había en la entrada, yendo así una mitad por el ala este mientras que el otro por la oeste. Grupo por grupo todos fueron asignados a una habitación, hasta que por último quedaron 4 miembros, entre ellos 2 del escuadrón de apoyo, mientras que los 2 restantes eran los 2 únicos cazadores. Mujer. Bien, por último ustedes 2 pueden descansar en esa habitación, al igual que el resto tienen todo preparado, ustedes 2 puedes descansar en la continua esta. Terminó de guiar la mujer, pero lo que llamó la atención del grupo es que la mujer asignó al pelirrojo y la pelimorada en el mismo grupo. Soldado. Disculpe pero, ¿no sería mejor asignar a las chicas separadas de los chicos? Preguntó dudosa a una de los miembros del escuadrón de apoyo, ya que después de todo de los 4 presentes 2 de ellos eran hombre, mientras que las otras eran mujeres. Mujer. No podemos hacer eso, ustedes son miembros de un escuadrón de apoyo, y el cuervo nos informó que llegarían 2 cazadores de demonios aparte, por lo que ya preparamos una habitación para ellos, y nos podemos permitirnos el lujo de cambiarlos. Explicó mientras nombraba al cuervo de la pelimorada, quien se encargó de mandarlo a la posada con unos minutos de antelación, para que tuvieran todo listo antes de su llegada y no fuera tan imprevisto. Soldado. Pero, intentó hacer entrar en razón la chica, pero esta fue detenida por la pelimorada, haciendo que ésta guardara silencio al escuchar a su superior. Shinobu. No te preocupes por esos detalles, estoy bien, agradezco la ayuda pero debí haber especificado mejor el mensaje que les hice llegar antes. Respondió con su clásica sonrisa agradeciendo el intento de la soldado de su escuadrón de apoyo, la cual al escuchar a su superior no le quedó más que asentir de acuerdo. Mujer. Entonces si no hay ningún problema me retiro, háganos oír si necesitan algo estaremos para apoyarlos. Comentó la mujer antes de irse, dejando solos a los 4 restantes quienes sin mediar una palabra caminaron a sus respectivos cuartos. El pelirrojo por su lado quien guardó silencio todo el tiempo, a este no le molestaba compartir un cuarto, después de todo desde pequeño siempre tuvo que compartir una habitación con sus hermanos. Por lo que una vez el pelirrojo entró en la habitación que le habían asignado, vio como ya estaban preparados 2 futones al igual que un kimono para que estuvieran más cómodos. Shinobu. Espero que no sea un problema para ti compartir la habitación. Comentó la pelimorada con su sonrisa aún presente, mientras que el pelirrojo negó con su cabeza calmadamente. Chris. Estoy bien, desde que era pequeño siempre he dormido con mis hermanos, así que estoy acostumbrado a dormir con alguien en la misma habitación. Explicó con calma mientras caminaba hacia uno de los futones, dejando su nichirin a un lado de este e indicando que dormiría en ese futón. Lo cual fue seguido por la pelimorada quien dejó su nichirin al lado del otro futón, para luego sentarse sobre este. Shinobu. Es cierto que me dijiste que tenías varios hermanos, debéis de ser una familia algo grande. Comentó con su sonrisa en su rostro, pero el pelirrojo pudo sentir una leve envidia en la pelimorada quien seguramente había vuelto a recordar a su hermana fallecida. Chris. Así es, de hecho esa es la razón por la que me convertí en un cazador de demonios. Respondió queriendo desviar un poco el tema de la conversación, pero no del todo para que no sonara mal educado, aunque las palabras del joven llamaron aún más la atención de la pelimorada. Shinobu. Vaya, no sabía que eras de esas personas. Comentó algo divertida pero eso confundió un poco al pelirrojo, quien no pudo evitar observar con confusión a su compañera riendo. Chris. ¿A qué te refieres? Preguntó confundido por la reacción de su compañera, quien detuvo la leve risa que estaba teniendo para responder. Shinobu.
Normalmente la gente se une a los cazadores de demonios por diferentes razones, una de ellas es porque nació de una familia que se dedicaba a cazar demonios, otra razón es porque su familia o algún ser querido fue víctima de un demonio, y la más extraña es ver a gente más ajena al cuerpo de los asesinos de demonios que quieren unirse. Explico dejando en claro que el pelirrojo era un caso extraño de ver, ya que si nunca habías sido víctima de los demonios y tampoco venías una familia ligada a la organización. Tampoco tenías razones como para formar parte de los cazadores, y como tal eso era raro de ver, pero el pelirrojo cuando se enteró de esa revelación solo dejó salir una sonrisa. Chris. Pues creo que soy un caso especial, o a lo mejor estoy un poco loco como para haberme unido a una organización donde mi vida está en peligro siempre. Comento algo divertido ya que es verdad que cualquiera podría llamar loco al pelirrojo por unirse a una organización tan peligrosa. Shinobu. Fufu, a veces eres divertido, pero no creo que estés loco, al menos no del todo. Respondió aún divertida por la conversación que está teniendo, aunque lo último que dijo la pelimorada llamó nuevamente la atención del pelirrojo. Pero la respuesta llegó a él cuando notó a su compañera observar las vendas de sus manos, después de todo se lanzó a combatir contra una luna inferior sin apoyo ni nada. Shinobu. Por ahora cambiémonos, en cuanto termines deberías tratar esas heridas. Propuso mientras recogía el kimono que había sobre el suelo, lo que fue correspondido por el pelirrojo quien hizo lo mismo. Empezando así ambos a cambiarse, retirando primero sus uniformes y quedando en ropa interior, para luego ponerse el kimono. Aunque todo esto fue hecho por ambos cazadores, quienes se voltearon dándole la espalda al contrario, para evitar así cualquier tipo de incomodidad. Una vez ya listos el pelirrojo se empezó a retirar las vendas de sus manos, dejando ver estas mismas las cuales estaban ensangrentadas por la sangre que salió de sus heridas. Shinobu. Parece que aún no se te ha infectado ningún corte, iré a por algo de agua para que puedas lavarte las manos y puedas quitarte toda la sangre seca. Propuso mientras observaba las heridas en las manos del pelirrojo, o lo que se podía ver, ya que la sangre no dejaba ver muy bien todo. Por suerte las manos del pelirrojo no estaban sangrando, sino que solo tenía rastros de sangre seca, indicando que el sangrado se cortó ya que ningún corte en sus manos llegó a tocar una vena o alguna fuente de sangre. Por lo que la pelimorada para prevenir cualquier tipo de recaída en las heridas de su compañero, ésta se ofreció a ir a por el agua para que este mismo no tuviera que cargar peso y provocara que alguna herida se abriera nuevamente. La pelimorada por su lado cuando se fue del cuarto, no tardó mucho en regresar con un pequeño balde de agua, quien se lo había entregado la misma mujer encargada de la posada. Shinobu. Límpiate con cuidado, si lo haces muy fuerte puedes abrir alguno de esos cortes. Avisó mientras dejaba sobre un pequeño mueble el balde de agua para que su compañero pudiera usarlo, y tal como le pidió su compañera este empezó a lavarse las manos en el agua. Haciendo que ésta empezara a tomar un tono rojizo a causa de los restos de sangre que habían en las manos del pelirrojo, quien al retirar sus manos ya limpias dejó ver todos los cortes con claridad. Chris. Vaya, me corté más de lo que pensé. Comentó algo sorprendido al ver la cantidad de cortes que tenía en sus manos, que por suerte ninguno llegó a ser profundo. Shinobu. No son graves pero aún así algunos te dejarán cicatriz, pero ¿cómo te hiciste esos cortes? ¿Y por qué solo están en tus manos? Cuestionó algo curiosa ya que después de ver esos cortes en las manos de su compañero, era un poco extraño que este mismo no tuviera alguno más por su cuerpo. Chris. La luna menguante con la que peleé podía usar su sangre a voluntad. Cuando estuve a punto de cortarle el cuello por primera vez, ella creó un tornado con su sangre y consiguió repeler mi Nichirin. Por suerte me alejé a tiempo pero me separé de mi Nichirin y mis manos salieron dañadas en ese momento. Explico un poco lo que sucedió con alguna mentira por medio, ya que sus manos no salieron dañadas en ese momento, pero sí consiguió separarlo de su arma. La pelimorada por su lado quien estaba experimentada en escuchar a la gente, era fácil para ella notar cuando alguien mentía. Eso hacía que la pelimorada aunque notó alguna mentira en las palabras del pelirrojo, también pudo ver que la mayoría de sus palabras eran verdad. Así que esta misma decidió no presionarlo ya que aunque la mintió un poco, fue mayormente sincero en la mayoría del relato y eso estaba bien para Shinobu, al menos por ahora. Chris. Ahora me echaré un poco de ungüento para que cierren bien las heridas y volveré a vendar mis manos, si quieres puedes ir a dormir.
Anunció mientras se secaba las manos con cuidado ya que sus manos seguían heridas, y debían estar lo suficientemente secas como para que el ungüento se adheriera a la piel para curarla. Por lo que una vez secas el pelirrojo se levantó de su sitio, para luego empezar a buscar el bote de ungüento que tenía en uno de los bolsillos de su cinturón. Aunque antes de poder echarlo, el pelirrojo pudo escuchar a su compañera. Shinobu. Aún es algo temprano para eso y no hemos comido nada desde hace horas, iré a pedir algo de comida, pero antes déjame que te ayude con el ungüento. Respondió con calma, lo cual era verdad, después de todo el pelirrojo apenas se pudo comer 2 bolas de arroz hace unas horas, mientras le explicaba a su compañera toda la información que obtuvo en la aldea. Y apenas fue mucho alimento ya que fue lo único que le dio tiempo a preparar al pelirrojo poco después de levantarse el día anterior. Y de igual manera antes de irse a la misión en la villa, la cual habían abandonado hace apenas una hora atrás, pero mientras la pelimorada continuaba hablando. Esta misma se levantó de su lugar para caminar hacia el pelirrojo, arrebatándole el bote de ungüento de sus manos y dejándolo sin palabras. Chris. No es necesario, puedo hacerlo solo. Intentó negar la ayuda de su compañera, ya que tampoco quería molestarla más, después de todo ya lo ayudó trayéndole el agua para limpiar la sangre de sus manos. Shinobu. Está bien, así evitarás echar demasiado ungüento en tus manos, además siempre es mejor que el ungüento lo use otra persona por el escozor que provoca, sería un problema si usas más fuerza de la necesaria y abres alguna herida. Explicó con calma mientras abría el bote del medicamento recogiendo así un poco con uno de sus dedos, mientras que con su otra mano sostenía la mano del pelirrojo empezando a untar el ungüento en esta. Cut. Tal como advirtió la pelimorada, el escozor se hizo presente cuando entró en contacto con las heridas aún algo recientes, hasta que después de unos 2 minutos la pelimorada terminó de tratar las manos del pelirrojo. Por lo que al ver las manos ya tratadas con el ungüento la pelimorada se retiró los restos del medicamento de sus propias manos con una toalla que trajo con el balde de agua y usó previamente el pelirrojo. Shinobu. ¿Dónde guardas las vendas? No podrás colocártelas por tu cuenta con las manos así. Preguntó mientras se terminaba de retirar los restos del ungüento de sus dedos, mientras que de igual manera mantenía la mirada en el pelirrojo. Chris. Deberían estar en uno de los bolsillos de mi cinturón. Respondió mientras empezaba a buscar en sus bolsillos con cuidado para no manchar su uniforme con el ungüento que tenía en sus manos. Sacando así del bolsillo que buscaba las pocas vendas que le quedaban, aunque efectivamente estas eran tan pocas que no podría cubrir sus manos. Chris. Se me había olvidado que no me quedaban vendas, iré a pedir algunas. Informó mientras se levantaba de su lugar, pero antes de poder ir muy lejos fue detenido por la pelimorada. Shinobu. Espera, creo que aún me quedan algunas. Comentó mientras revisaba la pelimorada su propio uniforme, sacando de los bolsillos de este unas vendas más que suficientes como para vendar las manos del pelirrojo. Chris. ¿No crees que me estás ayudando demasiado? Cuestionó la amabilidad de su compañera, la cual permaneció con su sonrisa en su rostro mientras retiraba un trozo de cinta para que no se desenrollaran las vendas. Shinobu. ¿Sabes? No solo soy el pilar del insecto, también me encargo de mantener una finca donde tratamos a los cazadores heridos, es normal para mí estar lista para ofrecer mi ayuda a los heridos. Explicó con normalidad, dejando en claro que era su trabajo después de todo y no podía dejar a su suerte a los heridos. Chris. Ya veo, aún así me sabe un poco mal recibir tanta ayuda de alguien. Respondió algo nervioso ya que normalmente el pelirrojo prefería evitar pedir cualquier tipo de favor a la gente, esa era una de las razones por las que mayormente prefería trabajar solo. Aunque las palabras del pelirrojo parecieron molestar un poco a la pelimorada, quien en respuesta rozó levemente la herida del pelirrojo haciendo que a este le recorriera un leve dolor por todo el cuerpo. Shinobu. No es malo recibir ayuda de las personas, y más si estás herido, por eso mismo no te vuelvas a atrever a negar mi ayuda si estás herido, ¿de acuerdo? Respondió con un tono demasiado dulce, el cual hizo que hasta el pelirrojo le recorriera un escalofrío, quien sin pensarlo 2 veces asintió repetidamente a una gran velocidad por el miedo que le dio su compañera. La cual después de ver la reacción de su compañero empezó a vendarle las manos poco a poco asegurándose de que éstas estuvieran lo suficientemente fuertes, pero tampoco sin exagerar. Shinobu.
Con esto bastará, por suerte tus heridas no son tan graves así que al menos comer sin problemas, pero no podrás usar tu Nichirin al menos por 3 días, si es posible intenta evitar usarla por una semana. Informó mientras le informaba del tiempo que estaría inactivo a la hora de hacer misiones, lo que aunque desanimó un poco al pelirrojo sabía que era por su bien así que lo acepto. Shinobu. Ahora iré a pedir la comida, ¿puedes comentó mientras guardaba sus vendas en su uniforme, pero poco después de levantarse, antes de poder decir mucho más o ir más lejos, el pelirrojo la detuvo agarrándola del brazo. Chris. Iré yo, ya has hecho suficiente por mí, al menos permíteme hacer algo, no quiero quedarme mirando todo el tiempo mientras te encargas de hacer todo. Pidió mientras detenía a su compañera, la cual al escuchar la petición del pelirrojo solo soltó un suspiro mientras dejaba salir nuevamente su sonrisa. Shinobu. Está bien, al menos así podrás gastar esas energías en algo que no pueda lastimar tus manos. Respondió mientras que de igual manera aceptaba la petición del pelirrojo, quien soltó a su compañera de su agarre la cual se fue a sentar sobre su futón. Mientras que el pelirrojo pidió la comida para ambos, quienes pudieron comer más tarde y así pudieron irse a dormir, o al menos el pelirrojo ya que Shinobu se encontraba escribiendo una carta. Shinobu. Oyakata-sama, este es un reporte de la pilar del insecto Kocho Shinobu, la misión fue un éxito y la luna inferior que atormentaba una villa lejana a la ciudad fue eliminada, le escribo esta carta para informarle que el responsable de eliminar a la luna menguantes fue un cazador de demonios de rango Inoue, es posible que con esta misión su rango haya ascendido, pero para que lo pueda identificar mejor su nombre es Kamado Chris y debe tener aproximadamente 16 años, su batalla fue un gran éxito más de lo que pude predecir, es cierto que sus manos fueron lastimadas por un descuido en la batalla, pero me gustaría que pudiera tener en cuenta a este joven cazador, pienso que puede llegar muy lejos si sigue entrenando adecuadamente, mañana a primera hora me presentaré junto a Kamado en la sede central, si es posible querría solicitar una reunión con usted para que pueda juzgar de primera mano a Kamado, eso sería todo esperaré su respuesta. Terminó de escribir la carta doblando así esta en un pequeño papel y atándolo sobre la pata de su cuervo, al cual abrió la puerta corredera que llevaba al jardín exterior haciendo que este mismo saliera volando. La pelimorada después de ese acto cerró nuevamente la puerta, para luego irse a dormir poco después de recoger la pluma y tinta que usó para escribir la carta. La noche fue tranquila y silenciosa sin ninguna interrupción o alguna molestia, o al menos fue así hasta que llegó la mañana. El pelirrojo y la pelimorada seguían aún dormidos aunque no tardarían en despertar, pero hubo algo que adelantó ese momento, al menos al pelirrojo quien seguía dormido. Y así habría sido hasta que de repente este mismo sintió como le pinchaban la frente de repente y con algo de fuerza, lo que hizo que el joven reaccionara repentinamente ya que su Aki se activó de repente. Chris. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Preguntó sorprendido mientras se frotaba la frente con una de sus manos, al mismo tiempo que miraba alrededor suya, viendo así como la pelimorada. Quien seguía recostada sobre su futón abría los ojos para luego sentarse sobre este mismo, tal como hizo el pelirrojo. Shinobu. ¿Por qué haces tanto ruido? Preguntó algo somnolienta la pelimorada, mientras que al mismo tiempo se frotaba levemente sus ojos para quitar cualquier rastro de legañas. Chris. Lo siento, pero sentí como algo intento responder, pero antes de terminar algo llegó a la mente del pelirrojo quien cambió su expresión sorprendida a una neutral al saber quién era el responsable. Por lo que este mismo volteó para ver con sus propios ojos a su compañero animal, quien estaba a un lado de su almohada. Chris, ¿por qué me picaste la frente? Se quejó el pelirrojo ahora un poco molesto con su compañero, el cual respondió abriendo sus alas para responderle. Cuervo. Es tu culpa, fui al punto de encuentro y no llegaste en ningún momento, apenas me informaron que llegaste a esta posada. Respondió molesto el cuervo mientras soltaba algún que otro graznido, molestando al pelirrojo por haber desaparecido de repente. Ya que de igual manera este escuchó previamente a la pelimorada antes de que ambos cazadores se separaran, por lo que en ese momento este mismo se alejó de la villa. Al saber del peligro que corría si una luna menguante se llegaba a presentar, las cuales al igual que las superiores mataban a los cuervos de los cazadores para que no informaran de nada. Chris. ¿Y por qué te alejaste tanto? Si hubieras estado lo suficientemente cerca podrías haber sabido lo que ocurrió, cuervo miérica.
Respondió molesto al saber que la única opción por la que su cuervo se desorientó de su posición, fue porque éste estaba tan lejos que no pudo informarse de lo sucedido. Así siguió la pelea entre cazador y cuervo, la cual fue observada por la pelimorada, quien tenía una gota de sudor resbalándose por su nuca, por la escena tan partículas. Aunque ésta se detuvo cuando la pelimorada intervino en la discusión. Shinobu. Oigan, se está haciendo tarde y debemos irnos en menos de una hora si queremos llegar a la sede central cuanto antes. Informó mientras retiraba la colcha de su futón para así salir de este, mientras que el pelirrojo y su cuervo se detuvieron al escuchar a la pelimorada. Chris y el cuervo. Lo sentimos. Se disculparon ambos mientras que el pelirrojo de igual manera salía de su futón, para que ambos cazadores así se pudieran empezar a vestir al igual que el día anterior. Mientras que lógicamente cada uno se daba la espalda para evitar cualquier tipo de escena incómoda. Shinobu. ¿Sabes, Kamado? Tu cuervo es algo particular, nunca había escuchado de un cuervo Kasugai que fuera capaz de responder a su cazador de esa manera. Comentó mientras se abrochaba la parte superior de su uniforme, mientras permanecía dándole la espalda al pelirrojo. Chris. Puede que se deba a que interactúe mucho con él, en estos últimos años ha sido de las pocas personas con las que he podido hablar, o mejor dicho cuervo, aunque es algo molesto a veces es un buen compañero. Explicó con calma siendo escuchado por la pelimorada y su cuervo, quien permaneció de pie sobre una mesa que había en la habitación. Cuervo. Pienso igual. Correspondió el cuervo dejando en claro que ambos pensaban igual, aunque en el fondo estos se llevaban muy bien, siendo vista la escena por una Shinobu curiosa pero sonriente. Chris. Por cierto, ¿cómo lograste entrar en la habitación? Las puertas están cerradas. Preguntó confundido mientras se terminaba de poner su aori al estar ya completamente vestido al igual que la pelimorada. Cuervo. Le pregunté a un encargado de la posada y me abrió la puerta. Explicó sin rodeas delatando al culpable por el cual ahora el cuervo se encontraba en la habitación, aunque antes de que el pelirrojo pudiera responder la pelimorada se adelantó. Shinobu. Eso es lo de menos, por ahora desayunemos, debemos irnos en menos de una hora y no podemos irnos con el estómago vacío. Informó mientras se ajustaba su Nichirin en su cintura ya completamente lista para irse, por lo que sin esperar un solo segundo más la pelimorada no dudó y salió de la habitación dejando solos al pelirrojo y cuervo. Chris. ¿Ya la has oído? Vámonos, por cierto, ¿has desayunado algo? Comentó mientras que de igual manera se terminaba de ajustar su Nichirin en su cintura, mientras que su compañero animal se posaba sobre su hombro. Cuervo. Sí, pude alimentarme por el camino. Respondió sin más acompañado de algún graznido, mientras que el pelirrojo salió de la habitación caminando así hacia un cuarto de la posada donde normalmente servían algunas porciones de comida para los cazadores. Pero antes de poder llegar a su objetivo el pelirrojo escuchó la voz de su compañera provenir del patio delantero. Curioso el pelirrojo se asomó al lugar, aunque no hizo falta hacer mucho ya que la puerta delantera de la posada estaba abierta, por lo que el pelirrojo solo se limitó a ver la escena desde el recibidor. Dejando ver que en el patio delantero se encontraban ya reunidos todo el escuadrón de apoyo, mientras que la pelimorada se encontraba al frente de estos, quienes estaban en formación para escuchar a su superior. El pelirrojo no le prestó mucha atención a la escena por lo que continuó su camino llegando así al cuarto que buscaba, por lo que al entrar vio un pequeño mostrador. Donde justamente detrás de este se encontraba la cocina, mientras que en el recibidor se encontraba atendiendo una mujer diferente a la del día anterior. La cual seguramente se encargaba de los alimentos que servían a los cazadores que se alojaban en ese lugar. Mujer. Buenos días, ¿pudo descansar adecuadamente? Preguntó amablemente la mujer mientras le daba los buenos días al pelirrojo, el cual mientras escuchaba a la mujer caminó al frente del mostrador. Chris. Igualmente y sí, fue bastante reconfortable. Respondió por educación de igual manera en un tono amistoso, lo que hizo que la sonrisa amable en la mujer siguiera presente en su rostro. Mujer. Supongo que vino hasta aquí en busca de un bento, espere un momento y lo prepararé. Pidió la mujer mientras se volteaba en dirección de la cocina, aunque antes de irse muy lejos el pelirrojo la detuvo. Chris. Disculpe, ¿podría entregarme dos? Mi compañera se encuentra ocupada y me gustaría ahorrarle un poco de trabajo.
Pidió ahora el pelirrojo, quien recibió un asentimiento de la mujer, la cual ahora llegó sin intervenciones a la cocina, preparando así 2 bentos en sus respectivas cajas. Mujer. Lo siento por la demora, aquí tiene los 2 bentos recién hechos. Ofreció la mujer mientras colocaba ambas cajas que contenían los alimentos sobre el mostrador, las cuales estaban envueltas en un pañuelo para transportarlo más fácilmente. Chris. Muchas gracias. Agradeció antes de tomar las cajas y salir por la misma puerta por la que entró, caminando así hasta el recibidor y viendo que aún la pelimorada se encontraba reunida con su escuadrón en el patio delantero. Aunque ahora ésta se encontraba leyendo lo que parecía una carta que le fue entregada hace unos momentos por un cuervo. El pelirrojo por su lado, al no querer intervenir en la escena, se puso sus zapatos antes de salir de la posada, caminando en silencio hasta una parte del patio delantero, donde se encontraba el tatami exterior de la posada. Así que sin pensárselo 2 veces el pelirrojo se sentó al borde de este, mientras esperaba a que la pelimorada termine. La cual después de leer la carta volvió en sí para observar a su escuadrón mientras doblaba la carta y la guardaba en una ori. Shinobu. Escuchen atentamente, todos los miembros del escuadrón deben regresar a la finca de las mariposas, me reuniré con ustedes más tarde, hasta nueva orden permanezcan en el lugar, ahora pueden retirarse. Anunció mientras daba por finalizada la conversación con el escuadrón, quienes dieron una reverencia a la pelimorada y sin perder un solo segundo más, el escuadrón emprendió su camino hacia la finca de las mariposas. Saliendo así por la puerta principal y de igual manera del terreno de la posada para ir al lugar indicado, la pelimorada por su lado volteó con la intención de regresar al interior de la posada. Pero cuando esta misma notó la presencia del pelirrojo, quien se encontraba comiendo su bento, caminó en su dirección. Shinobu. Parece que ya estás listo, Oyakata-sama, solicito nuestra presencia en el cuartel general, cuando terminemos de desayunarnos iremos cuanto antes. Anunció con su clásica sonrisa, ganando un asentimiento del pelirrojo, quien antes de responder tragó toda la comida que tenía en la boca. Chris. Claro, además pedí un bento para ti también, como te veías ocupada quería ahorrarte un poco de trabajo. Informó mientras le señalaba la caja restante que fue vista por la pelimorada, la cual al ver la caja restante la tomó y se sentó a un lado el pelirrojo. No sin antes agradecer a este por la atención, ya que realmente la ahorró un poco de tiempo que aunque no era mucho era algo. Y así ambos cazadores comieron tranquilamente, pero una vez estos terminaron a los pocos segundos llegó un encargado de la posada quien se encargó de tomar los recipientes vacíos. Ganando así un gracias de ambos cazadores, y así sin mucho más que hacer en ese lugar ambos no tardaron en salir por la puerta principal abandonando los terrenos de la posada. Y de igual manera el dúo comenzó a desplazarse a un ritmo algo rápido para llegar cuanto antes a su destino, por suerte la pelimorada no necesitó disminuir su velocidad al ver que su compañero le pudo seguir el ritmo fácilmente. Aunque sus cuervos lo tuvieron un poco más complicado, ya que aunque eran veloces estos mismos quedaron un poco atrás del dúo. Chris. Shinobu, me gustaría preguntarte algo antes de llegar a la sede central. Pidió mientras mantenía la mirada al frente del camino para evitar cualquier tipo de traspiés y como consecuencia alguna caída. Shinobu. No hay ningún problema, ¿qué quieres saber exactamente? Cuestionó aún con su sonrisa presente mientras que de igual manera no desvió su mirada del frente, manteniendo así una conversación con su compañero mientras continuaban su camino. Chris. Dijiste que Oyakata-sama requiere de nuestra presencia, pero por mi posición en el rango del cuerpo de los asesinos de demonios, ¿no debería mantenerme al margen? Respondió con su duda mostrando así su confusión por la llamada, ya que el patrón al ser el líder de la organización era normal que se reuniera con los altos rangos. Pero el pelirrojo aunque tenía uno medianamente alto, este no veía que fuera lo suficiente como para reunirse con alguien tan importante como el líder de la organización. Shinobu. Eso es porque fue petición mía. Respondió sin tapujos y aún manteniendo su sonrisa como si lo que ha hecho no fuera la gran cosa, pero eso mismo fue lo que ahora descolocó al pelirrojo. Chris. ¿Qué hiciste qué? ¿Pero por qué? Él no debería de ser molestado con alguien como yo, solo soy un cazador más. Exclamó con preocupación ya que el pelirrojo no tenía la intención de resaltar demasiado en la organización, al menos por ahora ya que el joven sabía que aún no era el momento.
Chris tenía pensado llamar más la atención poco después de evitar la muerte de su familia, y asimismo poder ocupar el puesto de su hermano para que este mismo no tuviera que vivir algo tan horrible. Shinobu. No te preocupes, Oyakata-sama no se molestó, es todo lo contrario, anoche mientras dormías le escribí una carta para informarle de todo lo ocurrido y ahora debe de sentir curiosidad por conocerte, es un gran honor conocer a Oyakata-sama, así que no te atrevas a decir que no lo mereces. Advirtió con su sonrisa algo aterradora, que obligó al final al pelirrojo a aceptar lo ocurrido al no tener ahora mismo una vía de escape. Chris. Está bien, solo espero no decepcionarlo. Respondió ya rendido, aunque lo último lo dijo en un tono bajo que no fue escuchado por la pelimorada, ya que el pelirrojo sabía que debía lograr una buena primera impresión frente al líder de la organización. Y sin mucho más que decir el resto del camino siguió en silencio, lo que no duró mucho ya que en apenas 5 minutos ambos cazadores llegaron hasta su destino. Quedando así al frente de la entrada de una pequeña pero imponente mansión de una sola planta, el pelirrojo al ver la mansión no pudo evitar observarla. Pero se mantuvo en su lugar sin moverse al ver a su compañera que permanecía quieta en su lugar, al parecer esperando a que alguien los recibiera. Y efectivamente fue así ya que una mujer de pelo blanco y ojos lavanda que vestía con un kimono de color rosa, mientras que encima de este tenía una ori de color azul oscuro con estampados de mariposas azul claro. Mujer. Bienvenidos, Oyakata-sama los recibirá enseguida, por favor diríjanse al patio trasero. Informó mientras señalaba el camino al lugar indicado, alzando su brazo izquierdo para señalar con su mano una pequeña puerta de madera que estaba al lateral de la entrada. Shinobu. Entendido, gracias por su ayuda señora Amane. Agradeció la pelimorada con una más que clara educación mientras hacía una reverencia, lo que fue correspondido por la mujer que hizo una leve reverencia con su cabeza, antes de regresar al interior de la mansión. El pelirrojo por su lado se mantuvo en silencio al no querer intervenir, pero antes de que pudiera hacer algo escuchó a su compañera. Shinobu. Vamos, no hagamos esperar a Oyakata-sama. Comentó mientras agarraba de la muñeca a su compañero, el cual al principio fue levemente arrastrado hasta que el pelirrojo siguió por su cuenta, por lo que la pelimorada lo soltó. Caminando así junto a este hasta la parte trasera de la mansión, dejando ver un amplio jardín bastante hermoso gracias al cuidado que este parecía tener con solo verlo. Pero hubo algo más en el jardín, lo cual precisamente llamó la atención tanto de la pelimorada como la del pelirrojo, en medio de este jardín se encontraba un chico pelinegro. Este tenía el pelo algo largo que llegaba a cubrir sus orejas, unos ojos azules oscuros aunque este tenía una mirada algo fría y distante, vestía con un ori un tanto particular ya que este estaba dividido por la mitad y con dos patrones diferentes. Al igual que Chris y Shinobu este tenía una nichirin en su cintura al igual que el uniforme que usaban los cazadores de demonios, indicando que este mismo era uno de ellos. Y tal como era de esperar el pelinegro no tardó en notar la presencia del dúo, observando a estos en silencio, o así fue hasta que la pelimorada rompió el silencio. Shinobu. Vaya Tomioka, no esperaba verte aquí. Comentó amablemente y con una sonrisa como era de costumbre, pero el pelinegro no cambió su expresión en ningún momento manteniendo esa mirada apagada. El pelirrojo por su lado no tardó en reconocer al joven, ya que el aspecto de este estaba grabado a fuego en su mente al igual que varias cosas. El pelinegro se llamaba Tomioka Hiyu, actual pilar del agua y creador de la última postura de la respiración del agua. Hiyu. Hola Kocho, ¿sigues con esa sonrisa, no te cansas de sonreír tanto? Preguntó con desgana e incluso parecía algo desinteresado si no fuera porque el pelirrojo pudo sentir los sentimientos del pelinegro. Quien ahora permanecía calmado pero curioso, seguramente eso se debería a la presencia del pelinegro. Aunque la pelimorada por su lado, al escuchar el comentario de su compañero Pilar, no pudo evitar que una vena se le marcara en la frente mientras mantenía su sonrisa. Shinobu. Al menos no tengo esa expresión muerta en mi rostro, deberías sonreír más y así nadie se mantendría alejado de ti. Respondió con molestia clara en su tono, al parecer la pelimorada se tomó el comentario del pelinegro como si éste la hubiera intentado ofender. Pero eso no inmutó al pelinegro, quien desvió su mirada hacia el pelirrojo, observándolo aún con la misma expresión que usó con la pelimorada. Hiyu. ¿Y quién es tu compañera?
Preguntó con neutralidad mientras observaba al pelirrojo, el cual no pudo evitar quedarse sin palabras por la repentina pregunta, mientras que la pelimorada no pudo aguantar la risa. Confundiendo ahora al Pilar, quien veía con confusión la reacción de su compañera. Hiyu. ¿Dije algo gracioso? Cuestionó sus palabras ya que el pelinegro aún no se había dado cuenta de lo que había hecho, el pelirrojo iba a responder mientras se acercaba aunque fue detenido antes de empezar. Shinobu. Tomioka, eres idiota, él es un chico. Aclaró mientras se secaba las lágrimas por el despiste de su compañero, quien ahora un poco sorprendido observó mejor al pelirrojo. El cual quedó a un lado de la pelimorada y de igual manera al frente del pelinegro. Chris. Así es, como dijo Shinobu, soy un chico, me llamo Kamado Chris, encantado. Se presentó mientras confirmaba las palabras de su compañera, al mismo tiempo que le extendía la mano, pero por un momento la sorpresa en el rostro del pelinegro aumentó aún más. Quien no reaccionó por casi un minuto, lo que definitivamente llamó aún más la atención de la pelimorada. Shinobu. Vaya, creo que lo rompimos con esa noticia, no pensaba que se lo tomaría así. Comentó ahora curiosa al ver que el pelinegro no reaccionó, o al menos hasta que escuchó a la pelimorada haciendo que éste volviera en sí. Y notara que aún el pelirrojo le mantenía la mano extendida en busca de un apretón como saludo, lo cual fue correspondido. Hiyu. Siento la confusión, me llamo Tomioka Hiyu, encantado. Devolvió el saludo mientras se presentaba regresando con su expresión neutral, aunque seguía un poco desorientado por la noticia. Shinobu. Vaya, parece que de verdad puede ser educado, al menos aceptaste el apretón un minuto después. Comentó con su sonrisa mientras continuaba metiéndose con el pelinegro, al cual no parecía importarle, pero por el lado del pelirrojo era distinto. Chris. Shinobu, ¿no crees que estás exagerando? Hiyu no parece mala persona, al menos para recibir ese tipo de comentarios. Respondió defendiendo al recién conocido, sorprendiendo un poco a ambos pilares por ver que el pelirrojo dio la cara por el pelinegro. Esto hizo que la sonrisa de la pelimorada desapareciera por un momento, pero no tardó en regresar casi al momento de desaparecer. Shinobu. Fufu, Kamado, aún te queda mucho por aprender, Tomioka es bastante repelente y no busca amistades, por eso lo odia a todo el mundo. Explicó con seguridad mientras mantenía su sonrisa, pero aunque el pelinegro no se inmutó con las palabras de su compañera, en el fondo el pelirrojo pudo sentir un leve sentimiento de dolor en el pelinegro. Hiyu. A mí no me odia a todo el mundo. Corrigió con su neutralidad, nuevamente haciendo parecer que estaba completamente desinteresado por el comentario de su compañera, quien aún veía al pelinegro con su sonrisa. Shinobu. Sí, si lo hacen, a nadie le agradas. Discutió la respuesta del pelinegro, con el cual ahora chocó una mirada intensa, aunque el pelinegro la veía con su neutralidad aún presente en su rostro, pero lo que ninguno de los pilares se esperaba, era el siguiente comentario. Chris. A mí me agrada Hiyu, él no me ha dado una razón para odiarlo. Corrigió a su compañera y nuevamente defendiendo al pelinegro, haciendo que nuevamente quedara un ambiente silencioso por unos segundos. Hiyu. ¿Lo ves, cocho? Hay personas a las que agrado. Respondió con una diminuta sonrisa, pero su mirada no cambió, lo que lo hacía parecer una sonrisa burlona, en vez de una victoriosa como quería aparentar el pelinegro. Esto dejó muda a la pelimorada, pero antes de que pudiera responder el sonido de una puerta abriéndose se hizo presente desde la parte trasera de la casa. Esto mismo hizo que ambos pilares reaccionaran, los cuales rápidamente se movieron al frente de esa misma puerta, pero manteniéndose en el jardín mientras se arrodillaban manteniendo una rodilla apoyada en el suelo. Mientras que la otra fue doblada para que estos apoyaran su brazo mientras agachaban su cabeza para recibir a la persona responsable del ruido. Esto fue visto por el pelirrojo, quien rápidamente imitó la acción de sus compañeros a los pocos segundos, antes de que se abrieran las puertas correderas que llevaban al interior de la mansión. Las cuales una vez abiertas dejó ver a un hombre pelinegro con piel algo más clara que el resto de los presentes, este hombre parecía estar en sus 21 años de edad. Pero había algo que destacaba bastante en su rostro, esta era una marca extraña que empezaba y cubría toda su frente hasta la mitad de sus ojos. Nota. En este punto la maldición no está tan avanzada como en la historia principal, así que imagínense la más reducida como se describió, sigamos.
El hombre vestía un kimono negro que era acompañado por un largo aori de color blanco y con patrones de llamas rosas y purpuras que empiezan por lo bajo de esta vestimenta. El pelinegro se mantuvo observando a los presentes con sus ojos purpuras pero tirando para blanco, dando indicios de que estaba perdiendo la vista. Pero aún así este tenía una mirada calmada mientras permanecía de pie sobre el tatami del interior de la mansión, mientras que a un lado de él tenía a la mujer peliblanca que el pelirrojo vio con anterioridad. Hombre. Me alegra que hayan podido venir sin problemas, me alegra ver que todos aún están vivos, Shinobu, Hiyu, y tú debes de ser Kamado Chris. Shinobu me informó de tu hazaña, hiciste un gran trabajo. Comentó el hombre con un tono muy calmado y amable que incluso podía llegar a transmitir esa calma a los presentes, calmando la tensión que sintió el pelirrojo al estar enfrente del líder de la organización. Pero de igual manera ese tono tan pacífico y amable no pudo evitar que el pelirrojo recordara a su padre de este mundo, quien de igual manera podía llegar a transmitir esa calma. Chris. Muchas gracias Oyakata-sama. Agradeció sin más en un tono respetuoso, no queriendo alargar más de lo debido su comentario ante el hombre que tenía enfrente suya. Aunque apenas lo pudo visualizar previamente hasta que tuvo el permiso para hablar, y como tal poder responder al hombre mientras lo observaba. Oyakata. No es necesario que seas tan formal, lograste una labor que pocos cazadores son capaces de cumplir, deberías sentirte orgulloso. Respondió el hombre sin dejar de lado su calma que continuaba transmitiendo al resto, mientras permanecía observando a los tres cazadores enfrente suya. Chris. Agradezco sus palabras, pero aún me queda un largo camino por delante. Respondió nuevamente sin dejar de lado su tono educado hacia el hombre, quien solo asintió con una calma igual a la de sus palabras, demostrando que respetaba la respuesta del pelirrojo. Oyakata. Shinobu, gracias por la información que me entregaste con tu carta, gracias a ella he podido tomar una decisión, pero aún es algo temprano para anunciarla. Comentó con calma mientras observaba a la pelimorada quien aún mantenía su rostro agachado, al menos estaba que tuvo que responder. Shinobu. Lo entiendo, agradezco su atención. Respondió de manera educada, ganando un asentimiento del pelinegro, quien volteó a ver al cazador restante. Oyakata. Hiyu, me informaron que hiciste un gran trabajo en los últimos meses, agradezco tu dedicación, pero me temo que he de encargarte una nueva misión. Informó con calma aunque esta vez con un poco de lástima hacia el pelinegro menor, quien alzó su cabeza para responder. Hiyu. Está bien, mi labor como pilar es cumplir sus órdenes y acabar con los demonios que me encomiende, siempre y cuando usted esté de acuerdo no tendré ningún problema para aceptar. Respondió con educación mientras que su rostro no cambió en ningún momento, aparentando nuevamente esa expresión despreocupada, como si las últimas palabras no le importaran nada. Pero era todo lo contrario, y el mayor pareció entender perfectamente las verdaderas intenciones del pilar. Oyakata. Entonces te encomiendo una nueva misión, al norte de nuestra posición actual se ha divisado a un demonio, según los informes que me llegaron este demonio no ha matado a ninguna persona. Empezó a informar de su misión al pelinegro, pero las primeras palabras del hombre confundieron a los presentes, ya que era extraño que un demonio no matara a la gente normal. Oyakata. Pero cada cazador con el que se encuentra acaban muertos al igual que sus cuervos, por suerte uno de ellos logró escapar y nos pudo informar, el único problema es que desconocemos las habilidades y la apariencia de este demonio, es posible que por su comportamiento se trate de una luna menguante, pero tememos que posiblemente pueda ser una creciente, por eso mismo este trabajo será encargado a un pilar. Terminó de anunciar su misión con todos los datos que habían obtenido hasta el momento, pero la noticia de que podía ser una luna demoníaca creciente aumentó la tensión en el ambiente. Aunque se vio reducida por la voz del pelinegro mayor, quien no podía evitar calmar al resto con la paz que éste desprendía. Hiyu. Ya veo, la situación es grave, si me lo permite partiré cuanto antes. Respondió sin dejar de lado su educación, para poder irse cuanto antes y cumplir la misión que le encomendaron. Oyakata. Claro, pero aún hay algo más. Informó lo que no permitió aún irse al pelinegro, quien ya de pie esperó a escuchar el comentario del mayor en silencio para no interrumpirlo. Oyakata. Me gustaría que Kamado pudiera acompañarte. Reveló lo cual impactó a los presentes, ya que por el rango tan elevado de la misión y las heridas que el pelirrojo portaba, este no podría pelear adecuadamente.
Y como tal la pelimorada alarmada no pudo evitar responder ante la petición de su superior. Shinobu. Oyakata-sama, lo siento por el atrevimiento, pero Kamado aún no está en condiciones de pelear, si combate con un demonio tan poderoso su muerte será inevitable. Intento razonar con el pelinegro mayor, pero este no cambió su expresión calmada ni su comportamiento, ya que al parecer tenía pensado todo. Oyakata. Estoy al corriente Shinobu, por eso él no intervendrá por las noches, Kamado solo apoyará a Hiyu por el día. Corrigió sus intenciones ya que notó cómo sus cazadores malinterpretaron sus intenciones, calmando un poco el ambiente, pero aún así la pelimorada no parecía estar de acuerdo. Pero antes de poder decir algo más el pelirrojo se atrevió a intervenir. Chris. Si me permite el atrevimiento, estaré de acuerdo con su petición, siempre y cuando Hiyu esté de acuerdo. Informó aceptando la petición de su superior, dejando con un rostro de incredulidad a la pelimorada, quien por un momento no pudo evitar molestarse con el pelirrojo. Hiyu. Está bien, cuidaré de él. Respondió sin más aceptando tanto la petición del pelinegro mayor, como la condición del pelirrojo, dejando ahora a la pelimorada rendida quien solo pudo suspirar. Oyakata. Entonces todo está decidido, no me gustaría atrasarlos más, como tal damos por finalizada la conversación. Anunció antes de retirarse junto a la peliblanca, quien cerró nuevamente las puertas correderas dejando al trío de cazadores solos. Hiyu. Debemos irnos ya, ¿estás listo? Preguntó mientras observaba a su ahora compañero de misión, quien asintió, pero antes de que cualquiera se pudiera mover estos fueron agarrados cada uno de una muñeca por la pelimorada. La cual cuando fue observada por el dúo masculino, a estos les dio un escalofrío al ver esa sonrisa demasiado dulce en el rostro de la pelimorada. Hiyu. ¿Cocho? ¿Estás molesta? Preguntó con algo de duda pero aún con su clásica expresión despreocupada en su rostro, aunque en vez de ser respondido por la pelimorada. Esta solo lo miró fijamente haciendo que este mismo se quedara mudo por la intención asesina que estaba dejando salir la pelimorada con su mirada. Chris. ¿Cómo puedes preguntar eso? Pensó mientras veía con lástima a su compañero, aunque el pelirrojo se alarmó cuando notó a la pelimorada regresándole la mirada ahora al pelirrojo. Shinobu. Kamado. Llamó sin más en un tono demasiado amable como para que fuera algo bueno, haciendo que el pelirrojo empezara a sudar un poco por la tensión. Chris. ¿Ese sí? Respondió sin más con algo de miedo, ya que de los pocos momentos en el que el pelirrojo se arrepintió de sus decisiones. Fue por alguna mala decisión que le hizo ganar una discusión de su madre, o en este caso una intención asesina de su compañera. La cual se acercó peligrosamente a la oreja del pelirrojo, para seguidamente susurrarle algo. Shinobu. Por tu bien no te atrevas a hacer algo imprudente. Avisó en un susurro que hizo que al pelirrojo le recorriera otro escalofrío, ya sea por el viento que soltó el aliento de pelimorada al hablar. O por el tono muy amable que ésta usó, el cual prometía mucho dolor si se llegaba a lastimar las manos más de lo que ya estaban. Chris. He entendido, tendré cuidado. Respondió con algo de miedo a la pelimorada, la cual se separó soltando el agarre en la muñeca del pelirrojo, al igual que la del pelinegro. Aunque antes de que alguno se pudiera ir, esta volteó nuevamente su mirada al pelinegro. Shinobu. Y Tomioka, si Kamado llega a lastimado, prometo que te daré un tratamiento más que especial la próxima vez que vuelvas herido a la finca de las mariposas. Aviso ahora al pelinegro, quien de igual manera sintió miedo de su compañera, la cual ahora dejó de desprender esa intención asesina para mirar al dúo con una sonrisa amable y calmada. Shinobu. Bueno, suerte a ambos, yo tengo que regresar a la finca de las mariposas, nos vemos. Se despidió como si no hubiera pasado nada, saliendo así del jardín dejando al dúo aún inquieto por lo que acababa de suceder. Chris. Recuérdame que no moleste a Shinobu. Pidió sin moverse del lugar, lo que de igual manera imitó el pelinegro aún en shock por lo recién acontecido. Hiyu. Igualmente, ahora partamos, debemos alcanzar a ese demonio cuanto antes. Informó con calma mientras caminaba hacia el frente para salir del jardín, aunque el pelirrojo pudo sentir que aún el pelinegro tenía algo de miedo aunque no lo aparentaba. Así que sin más lo imitió y lo empezó a seguir fuera del jardín, haciendo que ambos cazadores llegaran a la parte delantera de la mansión de Oyakata. Aunque poco después de eso dos cuervos bajaron del cielo quedando cada uno sobre el hombro de un cazador, indicando que eran sus cuervos. Cuervo.
Tomioka Hiyu, tienes una misión, ve al norte de tu posición actual, me encargaré de guiarte. Cuervo. Kamado Chris, tienes una misión, ve al norte de tu posición actual, me encargaré de guiarte. Anunciaron ambos cuervos a sus cazadores, soltando aún que otro graznido entre medias, pero siendo escuchados perfectamente por ambos cazadores, quienes asintieron a su respectivo cuervo, haciendo que estos mismos emprendieran vuelo y empezaran a guiar a sus cazadores, quienes sin esperar un segundo empezaron a correr junto a sus cuervos, aunque a un ritmo más lento de lo normal para no adelantar a sus compañeros animales, ya que estos eran quienes se encargaban de guiar a ambos cazadores. Así fue por varias horas, pero ninguno habló en todo el trayecto, ya que por el lado del pelinegro este era muy callado, mientras que el pelirrojo no sabía cómo empezar una conversación con su compañero. Así fue hasta que después de varias horas corriendo, ambos cazadores se detuvieron al ver cómo sus cuervos empezaron a girar en círculos. Cuervo. Tómense un descanso, deben comer algo. Anunció el cuervo del pelinegro, ya que los cuervos, aparte de guiar a sus cazadores, debían evitar que estos se exigieran de más para que no acabaran rendidos a la hora de pelear contra un demonio. El pelinegro, al escuchar a su cuervo, volteó la mirada hacia su compañero, el cual mantuvo su mirada a los cuervos hasta que notó la mirada del pelinegro. Hiyu. Busquemos un sitio para comer, tú también debes de tener hambre. Sugirió, ganando un asentimiento del pelirrojo, quien de igual manera ya empezaba a tener hambre. Después de todo llevaban aproximadamente 11 horas corriendo y eso hacía que ya fueran las 8 de la tarde, por lo que de igual manera la noche ya casi había caído completamente. Ya que actualmente era invierno y como era normal la noche llegaba a caer sobre las 8:15 de la tarde, de igual manera los demonios salían de su escondite antes de lo normal. Pero eso no fue una excusa como para que ambos cazadores, ahora a un paso más calmado, empezaran a buscar un lugar donde comer. Pero después de unos minutos caminando por el sendero que aún recorrían hacia el norte, el dúo de cazadores pudo divisar un pequeño comercio ambulante. Ninguno de los dos dudó en entrar, apartando una pequeña cortina que había en la entrada, mostrando así varios asientos con el mostrador al frente. Lo cual era un sitio un tanto pequeño, pero más que suficiente para la gente que buscaba solamente algo de comer. Por lo que tanto el pelinegro como el pelirrojo se sentaron cada uno en un asiento, siendo observados por un hombre de mediana edad el cual llevaba un pañuelo en la cabeza que cubría su pelo. Hombre. Bienvenidos, ¿qué desean? Preguntó con algo de entusiasmo y una sonrisa en su rostro, mientras mantenía la mirada en sus dos nuevos clientes. Pero antes de que alguno respondiera, estos mismos le echaron un vistazo rápido a una carta que había sobre el mostrador, pero mientras el pelinegro se decidía, Chris por su lado ya decidió lo que iba a pedir. Chris. Yo tomaré un udon. Pidió su comida mientras dejaba la cantidad de dinero solicitada por el plato sobre el mostrador, siendo recogido por el hombre. Hombre. Entendido, estará listo en 5 minutos. Indicó aún con su entusiasmo presente mientras se volteaba para empezar a cocinar, ya que al ser un comercio pequeño la cocina estaba al lado del recibidor. Lo que hacía más cómodo al cocinero empezar a preparar sus platos mientras atendía a los clientes. Hiyu. Tomaré un ramen con salmón. Pidió con su clásica desgana mientras que al igual que el pelirrojo dejaba el dinero necesario sobre el mostrador. El hombre no tardó en recoger el dinero, ya que este mismo estaba esperando a que los fideos se terminaran de hacer, por lo que después de recoger el dinero se dispuso a cortar los ingredientes que usaría. Pero mientras el hombre preparaba sus platillos para ambos cazadores, estos se mantenían en silencio, o así habría sido si no fuera que para sorpresa del pelirrojo, su compañero decidió romper el silencio, lo cual era extraño teniendo en cuenta lo callado que era el pelinegro. Hiyu. Kamado, ¿puedo hacerte una pregunta? Pidió el pelinegro mientras volteaba a ver a su compañero, quien de igual manera imitó el gesto. Chris. Claro, pero puedes llamar Chris, no tienes por qué ser tan formal. Respondió con amabilidad mientras observaba la mirada de su compañero, la cual podía llegar a ser intimidante ya apenas mostraba emociones. Hiyu. Entiendo, pero quiero saber algo, ¿conoces a un hombre llamado Sakonji Urokodaki? Comentó mientras que sin esperar un segundo más lanzó su pregunta, lo que hizo que en la mente del pelirrojo llegara la imagen de un hombre peliblanco con una máscara de Tengu. Chris.
Así es, lo conocí poco después del examen de admisión. En ese mismo examen me encontré con la máscara de uno de sus alumnos y decidí devolvérsela. Explico sin muchos detalles ya que el hombre que continuaba cocinando, no estaba precisamente a una distancia prudente como para poder hablar de los demonios a la ligera. Pero aún así el pelinegro entendió perfectamente a qué se refería su compañero, cuando dijo que encontró la máscara. Hiyu, ¿con qué de verdad eres tú? El maestro Urokodaki me escribió sobre un chico de pelo rojo y una cicatriz en su rostro. Apenas recordé que su nombre era Kamado Chris, al menos hasta que te presentaste junto a Kocho. Explico con calma mientras desviaba su mirada al frente, cerrando sus ojos con calma empezando a procesar toda la información que había obtenido. Chris, creo que ahora entiendo por qué reaccionaste así cuando escuchaste mi nombre. Comentó de igual manera calmado, mientras se daba cuenta al fin de la razón por la cual el pelinegro reaccionó así al verlo previamente. Pero antes de que alguno de los cazadores pudiera seguir hablando, estos escucharon al hombre que seguía cocinando. Hombre. Mierda, el fuego se está apagando, enseguida vuelvo, iré a por algo de leña que tengo guardada. Informó el mayor al ver cómo efectivamente el fuego que usaba para cocinar se empezaba a extinguir, por lo que sin esperar un segundo salió del mostrado por una puerta que había en el extremo de la cocina. Dejando ahora a ambos cazadores solos, al menos por unos pocos minutos. Hiyu, dime una cosa Chris, ¿cómo era el demonio que mató al alumno del maestro Urokodaki? Preguntó nuevamente mientras abría sus ojos y observaba nuevamente a su compañero, el cual ahora se encontraba mirando de frente y no hizo contacto visual. Mientras se cruzaba de brazos y intentaba recordar la apariencia del demonio que mató hace años. Chris, si no recuerdo mal era de color verde, era algo grotesco por su tamaño ya que era mayor al del resto de los demonios de la prueba. Si recuerdo bien tenía varias manos alrededor de su cuerpo y las usó para atacarme, pero al final pude acabar con él sin muchos problemas. Explico mientras hacía memoria de lo sucedido hace 4 años atrás, dejando con un rostro sorprendido al pelinegro. Hiyu, ¿pudiste acabar con él? Preguntó sorprendido por la revelación, indicando que el pelinegro desconocía completamente ese dato. Chris. Sí, solo requerí del uso de una de mis posturas. Ese demonio no procuró en atacarme con cuidado, de hecho estaba muy confiado por su tamaño y rango de ataque. Explico más a profundidad lo que recordaba de ese día, y lo fácil que le fue llegar a cortar la cabeza del demonio, pero también se debía a la diferencia de poder que había entre el pelirrojo y el demonio. El pelinegro por su lado no apartó su rostro de sorpresa, o al menos así fue hasta después de unos segundos donde este mismo dejó salir una sonrisa más notoria que la que usó contra Shinobu horas atrás. Hiyu. No pensaba que llegaría a haber algún novato que lograra matar a ese demonio, ni siquiera Sabito pudo acabar con él. Comentó con una sonrisa al parecer recordando su pasado, pero el pelirrojo no pudo evitar sentir curiosidad por el comentario y la reacción de su compañero. Chris. ¿Sabito? Preguntó confundido al no recordar el nombre con exactitud, ya que el pelirrojo sintió como si ya hubiera escuchado ese nombre antes. Hiyu. Él fue otro de los alumnos del maestro Urokodaki. Cuando asistimos a la selección final participé junto a él y una amiga, pero ambos murieron protegiéndome de ese demonio. Apenas logré superar la selección en ese entonces, sigo pensando que yo debía haber muerto en vez de ellos. Respondió sin dejarse nada atrás, lo que era consecuencia de la felicidad que éste sentía al haber descubierto que el asesino de sus amigos fue asesinado por el pelirrojo. Quien al escuchar a su compañero quedó sorprendido por sus palabras. Aunque el pelinegro era algo apagado, el pelirrojo jamás pensó que éste deseó morir en vez de sus amigos. Chris. Te equivocas, seguramente te protegieron no solo porque eras su amigo, sino porque sabían que llegarías más lejos que ellos. El título de Pilar lo demuestra. Comentó con una sonrisa amable, pero aún así el pelirrojo no pudo evitar sentir pena por su compañero al sentir la melancolía y arrepentimientos que este mismo estaba sintiendo. El pelinegro al escuchar las palabras de su compañero lo observó con cuidado, hasta que no pudo evitar ocultar su sonrisa, la cual se hizo más visible. Hiyu. Supongo que tienes algo de razón, seguramente si Sabito siguiera vivo ahora mismo me golpearía por mis palabras. Comentó algo divertido al recordar el carácter de su viejo amigo, lo que hizo que ambos cazadores empezaran a reír, aunque la risa del pelinegro fue más leve ya que este no parecía estar acostumbrado a reír.
Después de ese momento y con el pasar de los minutos, el hombre regresó continuando cocinando hasta que al final les sirvió su pedido a ambos cazadores. Quienes después de comer se despidieron del hombre y retomaron su camino, los cuales aprovecharon la noche para desplazarse hacia el norte ya que ahora había más posibilidades de encontrarse con el demonio que buscaban. Así fue hasta que el sol decidió salir, dando inicio a un nuevo amanecer, pero aún así ambos cazadores no se detuvieron en todo el trayecto. Ya que estos mismos pudieron comer algo por el camino, gracias a que pidieron previamente al mismo hombre que tenía el comercio ambulante algo de comida para llevar. La cual tomaron por la noche en un descanso, y así ahora ambos se encontraban llenos de energía para continuar corriendo. Lo bueno es que el sueño no se hizo presente en ninguno de los cazadores, quienes estaban más que listos para luchar día y noche por varios días. Pero regresando con el dúo, estos seguían persiguiendo a sus cuervos quienes de igual manera continuaban guiando a sus cazadores. Así fue hasta que estos se detuvieron al llegar a la falda de una montaña, lo que los obligó a detenerse en el aire por los árboles tan altos y que complicaban de igual manera la guía de los cuervos. Y como tal ambos descendieron hasta llegar junto a sus cazadores, quienes les permitieron que se posaran sobre sus hombros. Cuervo. El rastro termina en esta montaña, si todo es correcto el demonio debió estar aquí esta misma noche. Indicó el cuervo del pelinegro, el cual tuvo en cuenta la velocidad a la cual se estaba desplazando el demonio según los reportes previos del cuervo superviviente. Hiyu. Bien, manténganse cerca, puede que aún siga en la montaña. Pidió con su clásica mirada apagada mientras observaba la montaña, pero cuando el pelinegro observó al pelirrojo este mismo no pudo evitar sentir curiosidad por su compañero. El cual se encontraba con una mirada temerosa en su rostro mientras observaba la montaña enfrente suya. Chris. Esta montaña, no puede ser, Mumuzan no debe, pensó para sí con temor mientras observaba la montaña y recordaba la fecha en la que se encontraban el día de hoy, eso le confirmó todo al pelirrojo. Cucu. El cual sin escuchar a su compañero empezó a correr a la máxima velocidad que él permitían sus piernas, dejando atrás a ambos cuervos y al pelinegro. Hiyu. ¿Qué le ocurre? Pensó mientras empezaba a seguir al pelirrojo, quien le llevaba una clara ventaja ya que la velocidad de ambos cazadores era la misma y como el pelirrojo salió antes ahora tenía ventaja. Pero lo que más resaltaba en la manera de desplazarse del pelirrojo, es que este no tenía problemas en moverse por la montaña que ahora estaba nevada. Era como, si este la conociera a la perfección, lo que sin dudas dejó atrás al pelinegro. Chris. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pensó repetidamente mientras se adentraba más y más en la montaña, pero eso de igual manera hacía que el corazón del joven cazador se acelerara más y más a cada segundo. Hasta que después de unos minutos este pudo divisar la parte trasera de una cabaña en medio de la montaña, esto alertó aún al pelirrojo quien no esperó un solo segundo y activó su haki de observación. Pero aún así, este no pudo sentir ningún rastro de vida en el interior de la cabaña, preocupando aún más. Pero cuando el pelirrojo cruzó la esquina de la cabaña que le llevaba a la parte delantera y entrada de esta, este vio en un completo shock la nieve que estaba al frente de la entrada. Esta estaba teñida de un tono rojo, invadiendo así el noto blanco que ésta tenía normalmente, pero lo que impactó aún más al pelirrojo fue ver un cuerpo pequeño sobre esa nieve rojiza. Chris no pudo sentir ningún rastro de vida en este, pero aún así de manera instintiva fue a auxiliarlo, aunque antes de que el pelirrojo pudiera tomar al pequeño en sus brazos. Este mismo no pudo evitar observar el interior de la cabaña que tenía la puerta principal abierta, dejando ver en el interior de esta una escena que el pelirrojo quiso evitar a toda costa. Las lágrimas no tardaron en salir del rostro del cazador, quien ahora se encontraba completamente herido al ver la escena enfrente suya. Toda la familia con la que convivió por años el pelirrojo, ahora se encontraba muerta enfrente suya, el cuerpo tanto de su madre como de sus hermanos se encontraban en el interior de la cabaña rodeados de sangre y con miradas apagadas signos de que estaban muertos. El pelinegro quien llevaba unos minutos siguiendo el ritmo del pelirrojo, al final pudo alcanzarlo logrando así observar a este mismo enfrente de la entrada de la cabaña con la cabeza agacha y el cuerpo del pequeño niño en sus brazos. Hiyu. Chris, ¿qué ocurre? Preguntó alarmado al ver al niño herido en brazos de su compañero, aunque el pelinegro fue incapaz de decir mucho más cuando vio el interior de la cabaña.
Era una escena realmente desgarradora de igual manera para el pelinegro, quien sabía que el responsable de tal masacre fue un demonio. No había nada más doloroso para un cazador de demonios que sentir la impotencia de haber llegado tarde, y por culpa de eso mismo hayan muerto gente inocente. Chris. No lo perdonaré. Susurró en voz baja y con un tono completamente perdido, esto fue escuchado a duras penas por el pelinegro, quien volteó a ver a su compañero. El cual se levantó de suelo con el niño en sus brazos para dejarlo en el interior de la casa, con la intención de enterrarlo más tarde. El pelinegro vio la acción de su compañero en silencio. Aunque cuando el pelirrojo volteó de regreso, Hiyu pudo observar una más que clara mirada de ira en el rostro del pelirrojo, pero lo que más destacó fueron sus ojos, los cuales brillaron de un tono rojo brillante. Hiyu. Chris, que bien, intentó hablar con el pelirrojo, pero este mismo pasó de largo, dejando al pelinegro con las palabras en su boca. Chris. Aún hay 2 vivos, iré a ayudarlos. Respondió como si hubiera escuchado la pregunta del pelinegro antes de que éste la pronunciara, pero antes de que Hiyu pudiera decir algo más. Chris no se contuvo y rápidamente empezó a usar su aliento solar para desplazarse a una velocidad mayor a la anterior, empezando a descender la montaña a ritmo más que sorprendente. Esa velocidad era más que suficiente como para que cualquiera impactara contra un árbol sin darse cuenta, pero el pelirrojo los esquivó de uno en uno como si supiera dónde estaban posicionados antes de tiempo. Pero el pelirrojo se detuvo en seco al sentir su haki de observación que aún permaneció activo, avisándolo de 2 presencias, una de un demonio y otra de un humano. Chris inmediatamente cambió su rumbo mientras observaba y se dirigía en la dirección que sintió las 2 presencias. Pero algo extraño sucedió, una imagen llegó de manera imprevista a la mente del pelirrojo, quien podía ver a un demonio femenino de pelo negro sobre un pelirrojo al cual estaba intentando morder. Pero eso no fue lo que más alarmó al pelirrojo, lo que de verdad lo angustió fue reconocer a ambos jóvenes. Chris. Tanjiro, Nezuko. Nombró a ambos en sus pensamientos mientras la imagen que acababa de aparecer en su mente desaparecía, pero el pelirrojo no se detuvo ahí. Mientras continuaba su camino a gran velocidad, este mismo retiró su Nichirin de su cintura, con funda incluida, y en solo cuestión de segundos Chris llegó a la posición de ambas presencias. Pero lo más sorprendente es ver la escena que estaba sucediendo, era exactamente la misma escena que vio en apenas 4 segundos atrás. Pero aún con eso el pelirrojo no se entretuvo y rápidamente agarró a la demonio pelinegra, la cual previamente se encontraba mordiendo el mango de un hacha que estaba sosteniendo el pelirrojo menor para protegerse de la demonio. Pero ahora ese objeto fue sustituido por la vaina de la Nichirin de Chris, el cual al apartar a la demonio del pelirrojo menor, sustituyó el hacha por la funda de su Nichirin para controlar mejor a la demonio. El pelirrojo menor rápidamente reaccionó y se levantó de su lugar al ver cómo rápidamente la demonio pelinegra que lo estaba atacando, fue apartada de encima suya de un instante al otro. Observando que ahora esta misma estaba siendo retenida por el cazador pelirrojo, pero Tanjiro no pudo evitar ver sorprendido al cazador. Tanjiro. Ese Aori, esa katana, ese color de pelo. Pensó sorprendido al notar los rasgos en el cazador que estaba ayudando al pelirrojo menor a retener a la pelinegra endemoniada, y sin poder aguantar más el pelirrojo menor dejó salir una palabra. Tanjiro. Hermano. Susurró sorprendido de ver al hermano que no había visto por varios años atrás, y el cual ahora justamente había aparecido para ayudarlo. Chris. Nezuko reacciona. Sé que aún estás ahí. Por favor, Nezuko, Tanjiro está preocupado. Pidió mientras mantenía inmovilizada a la pelinegra, la cual continuaba forcejeando, pero después de escuchar las palabras del pelirrojo ésta se detuvo. Esto fue notado por el pelirrojo mayor, quien sintió gracias a su haki las emociones de su hermana, notando que ahora ésta se había calmado. Pero lo que terminó de confirmarle esos sentimientos, fue cuando éste sintió como algo húmedo chocó con las vendas de sus manos, lo que parecían ser gotas de agua por la sensación. Pero cuando el pelirrojo pudo visualizar bien lo que sucedía, notó que esas gotas provenían de la pelinegra, quien de igual manera estaba soltando unos pequeños quejidos. No de ira, sino que estos eran síntoma de que ahora la demonio pelinegra se encontraba llorando. Por lo que sin dudar más el pelirrojo retiró su agarre, mientras que de igual manera empezaba a retirar la vaina de su arma de la boca de su hermana, quien ahora ya no la estaba mordiendo bruscamente.
Pero cuando el pelirrojo retiró su agarre, este vio como la demonio ya libre cayó al suelo de rodillas mientras se podía escuchar ahora claramente cómo ésta empezaba a llorar. El pelirrojo no pudo evitar suspirar aliviado mientras se agachaba a la altura de su hermana menor, para luego apoyar una de sus manos sobre la espalda de la pelinegra. Chris. Tranquila, todo está bien. Comentó con amabilidad y con la intención de calmar a su hermana menor, quien continuaba llorando mientras recibía unas palmadas gentiles del pelirrojo. Aunque eso hizo que un leve dolor se hiciera presente en las manos del cazador. Chris. Creo que mis heridas se abrieron un poco, Shinobu me va a matar. Pensó adolorido mientras recordaba a su compañera y observaba la mano que tenía sobre la espalda de su hermana, pero eso no duró mucho cuando escuchó una voz. Tanjiro. Hermano, ¿de verdad eres tú? Preguntó entre lágrimas el pelirrojo menor, quien ya se había levantado del suelo y ahora se estaba acercando al dúo, siendo observado por el pelirrojo mayor, quien ahora le mostró su rostro a su hermano menor después de tantos años. Confirmándole que en efecto era quien sospechaba el menor, al cual ahora se le hacía más difícil retener las lágrimas. Chris. Así es, pero no esperaba que nuestro reencuentro fuera así. Respondió con una sonrisa triste pero sin separar una de sus manos de su hermana menor, aunque Tanjiro no esperó ni un segundo y entre lágrimas abrazó a su hermano mayor explotando así en llantos. El pelirrojo recibió algo sorprendido a su hermano menor, pero al final dejó salir una sonrisa amable mientras le frotaba la cabeza al menor con cariño, no sin antes dejar su Nichirin a un lado suyo. Tanjiro. Hermano, mamá y nuestros hermanos están, intentó hablar pero las lágrimas, la tristeza y el dolor que sentía el pelirrojo menor no le permitieron hablar con fluidez, pero eso fue más que suficiente como para que Chris no entendiera. Quien solo dejó ver esa sonrisa triste, pero a la vez amable por ver que al menos dos de sus hermanos estaban vivos, pero la paz no duró mucho cuando el pelirrojo notó una presencia. Chris. Siento no haber podido llegar antes, pero ahora no es momento de llorar, cuida a tu hermana. Pidió con calma mientras separaba a su hermano de su abrazo, y de igual manera retiraba su otra mano de la espalda de su hermana, la cual al igual que el pelirrojo menor detuvo sus llantos. Chris por su lado una vez se separó recogió su Nichirin del suelo mientras se la colocaba en su cintura nuevamente, para seguidamente desenvainarla al frente de sus hermanos, a los cuales les estaba ahora dando la espalda. Tanjiro. ¿Qué vas a hacer? Preguntó no muy seguro del comportamiento de su hermano mayor, mientras se colocaba a un lado de la pelinegra de manera sobreprotectora. Chris. Aún tengo que lidiar con alguien si no quiero que Nezuko muera. Respondió mientras empezaba a respirar y observaba una parte del bosque de la montaña, por la cual una presencia empezó a acercarse rápidamente. Chris. Aliento solar, sexta postura, sol abrasante. Nombró su postura en sus pensamientos mientras movía su espada como si fuera un vórtice, para luego lanzar un corte que impactó contra otra Nichirin. El rostro y las miradas del pelinegro y el pelirrojo chocaron con fuerza. Hiyu, quien intentó atacar a la demonio, no pudo evitar sentir la fuerza de la postura de su rival y como lo empezaba a recharar, al final este mismo se rindió y se obligó a retroceder. Hiyu. Chris, ¿qué haces? ¿Por qué proteges a ese demonio? Preguntó con seriedad mientras observaba la mirada seria de su compañero, quien estaba al frente del pelirrojo y la pelinegra. Hiyu. ¿Y tu niño? Aléjate de ese demonio o te matará. Avisó aún manteniendo su seriedad, siendo escuchado por un sorprendido Tanjiro, quien aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. Ya que apenas pudo ver cuando ambas espadas habían chocado previamente, más la información que acababa de obtener del pelinegro, confirmándole que su hermana ahora era un demonio. Chris. Tanjiro, está bien, Nezuko no te hará nada, puedes olerlo, ¿verdad? Respondió con calma sin voltear a ver a su hermano, el cual usó su olfato notando que la pelinegra se encontraba completamente calmada, ya que en parte estaba dormida en los brazos del pelirrojo. Esta misma no pudo evitarlo, ya que después del llanto que dejó salir hace unos momentos atrás, la dejaron completamente cansada. Más la falta de carne humana que debía ingerir un demonio recién convertido, los cuales normalmente se dejaban llevar por sus instintos más primitivos, pero Nezuko fue diferente ya que esta cayó dormida. Hiyu. ¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? Tú al igual que yo conoces la naturaleza de los demonios, si se despierta matará al chico.
exclamó ahora furioso por el comportamiento de su compañero, quien permaneció calmado mientras observaba con cuidado al pelinegro ya que después de todo estaba al frente de un pilar. Tanjiro. Mi hermana puede ser un demonio pero puede ser curada, por favor déjala irse, no permitiré que lastime a alguien. Pidió entre lágrimas el pelirrojo quien quería proteger a su hermana al igual que el mayor, esto fue observado por el pelinegro quien aún seguía serio. Hiyu. Lo siento pero no hay cura, es mi trabajo acabar con los demonios al igual que Chris, y como tal debo terminar esta tarea. Respondió con seriedad mientras preparaba su siguiente postura, pero eso preocupó al pelirrojo quien no podía evitar sentir la presión de enfrentar a un pilar, así que sin demora preparó su postura de igual manera. Chris. Hiyu es demasiado fuerte, solo me queda bloquear sus ataques, aliento solar, sexta postura, sol abrasante. Lanzó nuevamente su postura, al igual que el pelinegro lanzó la suya empezando a moverse hacia el pelirrojo con unos movimientos completamente fluidos. Pero lo que sorprendió y alarmó en gravedad al pelirrojo, fue ver cómo su rival evadió su defensa al no tener intención de atacarlo directamente a él. Pasando así de largo del pelirrojo, y acercándose peligrosamente a Nezuko y Tanjiro, quien apenas era capaz de reaccionar por la velocidad de ambos cazadores. Notando a duras penas la cercanía del pelinegro, quien estaba a escasos metros de ambos jóvenes. Chris. No puede ser, no solo no he podido evitar la muerte de mi familia, sino que Hiyu ahora va a... Pensó en shock mientras que los latidos de su corazón la aumentaban cada vez más y más, siendo ahora lo único que estaba escuchando el cazador pelirrojo. De igual manera esos ojos rojos brillante que previamente aparecieron en el pelirrojo pero se habían disipado hace unos minutos atrás, ahora estaban nuevamente presentes. Una imagen nuevamente llegó a la mente del pelirrojo, este podía ver cómo su compañero cortaba la cabeza de la demonio pelinegra sin que Tanjiro o él pudieran hacer algo. Chris. Detente. Pidió en un susurro no siendo escuchado por el pelinegro, quien lanzó su corte acercando su Nichirin al cuello de la pelinegra, lo que hacía que la imagen que presenció el pelirrojo se estaba a punto de hacer realidad. Pero eso mismo fue la gota que colmó el vaso para el pelirrojo, quien ya completamente desesperado sintió como su Aki se empezaba a desbordar de manera agresiva por su cuerpo. Viendo así a cámara lenta como la Nichirin de su compañero se acercaba más y más al cuello de su hermana, al mismo tiempo que el Aki de su cuerpo no pudo aguantar más. Chris. Detente. Gritó con todas sus fuerzas haciendo que el grito se escuchara por toda la montaña, y el Aki que estaba desbordándose explotara en una onda de poder. Dejando petrificado al pelinegro, quien sintió el poder de esa voluntad proveniente del pelirrojo, Chris, había despertado su Aki del conquistador. Fin del capítulo. Continuará, chao.